Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor después de un fin de semana, la verdad que precioso, extraordinario, donde tuvimos unos cultos muy bendecidos, tanto en Puerto Rosario como en Morrojable. Tuvimos un tiempo bastante hermoso en la presencia del Señor y Dios mediante, el próximo sábado estaremos subiendo la predicación en YouTube. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor, que es lo realmente importante en este día, que hoy vamos a estar leyendo un muy corto versículo. Es muy breve este versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 26, que dice: sí, Padre, porque así te agradó. Quiero hacerte saber en qué punto estamos en este momento para que así podamos llegar a entender el por qué Jesús dijo esto al Padre. Recordemos que Jesús está en medio de una oración que, como ya veíamos el viernes en el último devocional que teníamos, no sabemos exactamente cuándo la hizo. Porque mientras Mateo en su evangelio coloca esta oración justo después de ese juicio que Jesús trae sobre las tres ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, sin embargo, cuando nos vamos hasta el evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 21, te vas a dar cuenta cómo Lucas coloca esta oración de Jesús después que enviase a 70 de sus discípulos para que predicasen la palabra, y la Biblia nos cuenta, nos dice que ellos vinieron con gran gozo porque decían: oye, es que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ya veíamos que no es tan importante conocer cuándo fue que Jesús realizó esta oración, sino que lo más importante y lo más interesante es conocer qué fue lo que Jesús oró. Jesús alabó al Padre en esta oración porque dice que escondió estas cosas de los sabios, de los entendidos, para poder revelársela a los niños. Y ahora en este corto versículo, Jesús dice: sí, Padre, porque así te agradó. Lo que Jesús está diciendo en estas palabras es que Él acepta la voluntad del Padre. En ningún momento encontramos a Jesús preguntándole al Padre que por qué motivo ha tomado esa decisión de esconder, de ocultar las cosas a los sabios, a los entendidos y revelársela a los niños, sino que simplemente dice: sí, Padre, porque así te agradó. Jesús no cuestiona en ningún momento la voluntad de Dios, sino que la acepta tal cual viene. Por desgracia, creo que muchas veces solemos cuestionar a Dios. Cuando vemos que quizá Dios no opera de la manera que nosotros esperábamos, o quizá vemos que hace cosas que nosotros no entendemos, hay quienes a lo mejor comienzan a cuestionar a Dios. Pero de Jesús, de nuestro Señor, aprendemos a no cuestionar nada del Padre. Ojo, porque eso no significa que no podamos expresar lo que creemos o lo que sentimos. Bueno, es que incluso hay un claro ejemplo de que Jesús en un momento dado quiso expresar lo que sentía y lo que quería, pero sin embargo estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios fuese cual fuese. El Evangelio de Lucas nos muestra cómo Jesús, antes de que fuese arrestado para que posteriormente fuese crucificado, él subió a lo que nosotros conocemos hoy en día como el Monte de los Olivos, y allí en ese monte, en ese lugar, hace una preciosa oración que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 42, cuando Jesús le dijo al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús. Esto hace referencia a que Jesús le estaba diciendo al Padre que si fuera posible le evitase enfrentar la cruz, le evitase atravesar ese momento tan difícil, tan duro, tan agónico. Pero a pesar de no querer, Jesús le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay muchas cosas de Dios que quizás no entendemos, incluso muchas cosas que no comprendemos, y a lo mejor que ni siquiera nos agradan. Pero con todo eso, nuestra oración debería ser: sí, Padre, porque así te agradó. Uno tiene que saber que cuando se pone delante de Dios para orar,
Eso no quiere decir, eso no significa que Dios vaya a concedernos todo lo que le pidamos, ¿verdad? Porque hay muchas ocasiones que Dios no nos las va a dar la petición. Pero eso nunca nos dará el derecho de poder exigirle algo al Padre. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, ninguna potestad de recriminar nada al Señor. Es sorprendente ver en el libro de Job cómo cuando este hombre fue probado en todas y en cada una de las áreas de su vida y pasó de un momento a otro, de un instante a otro, estar en lo más alto a estar en lo más bajo, en la más absoluta miseria, pobreza, pero no vamos a encontrar un solo reproche que Job le hizo a Dios. Incluso la mujer de Job le dijo en el capítulo 2 y en el versículo 9 que cómo era posible que todavía estuviese reteniendo la integridad delante de Dios con lo que había sucedido. Y en el versículo 10, el versículo siguiente, Job da una de las mejores respuestas que la Biblia recoge diciendo, ¿qué pasa? ¿Vamos a recibir de Dios solamente el bien y no el mal? Seamos honestos. Hay situaciones donde no entendemos a Dios. Hay muchas ocasiones en las que sentimos que estamos aislados completamente de lo que Dios está haciendo. Hay situaciones que no entendemos cómo Dios ha permitido, por ejemplo, que fulano se quede sin trabajo, que mengano se enferme. No le encontramos lógica humana, qué sé yo, a que una familia que es temerosa del Señor pase por enormes dificultades. A mí personalmente se me escapa totalmente de mi entendimiento ver cómo Dios permite que se mueran personas de corta edad. Muchas veces no tengo palabras, no me salen las palabras a la hora de querer consolar a una viuda, a un viudo cuando ha perdido quizás a su esposo, a su esposa y ha fallecido tempranamente. En muchas ocasiones me he visto totalmente desencajado al no saber qué es lo que está haciendo Dios en medio de una circunstancia. Pero en esos momentos es cuando tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo y orar diciendo, sí, Padre, porque así te agradó. Probablemente a mí no me agrada lo que esté sucediendo, pero Señor, a ti sí te agrada. El problema es que nuestro agrado siempre es un agrado momentáneo. Nosotros buscamos el agrado de nuestra vida para el presente, para el aquí, para el ahora. Pero Dios, como ve mucho más allá, Él es omnipresente, omnisciente, a Él le agradan cosas que a nosotros no, porque Él no se mueve en el ahora. Te lo explico, te voy a poner un ejemplo bastante sencillo para que lo podamos todavía entender aún mejor. Es como cuando un padre envía a su hijo al colegio y el hijo no quiere ir. Al hijo le agrada más la idea, de quedarse un poquito más en la cama durmiendo, ¿verdad? Un poquito más de tiempo. Al hijo le agrada más no ir ese día al colegio, no ir ese día a la escuela, porque prefiere estar viendo la televisión o prefiere estar jugando, qué sé yo, a las maquinitas. Pero como el padre tiene mucha más visión y ve mucho más allá, al padre sí que le agrada que su hijo vaya al colegio, porque sabe que el día de mañana eso beneficiará al hijo. La Biblia enseña en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29 y versículo 11, que Dios quiere darnos el fin que nosotros esperamos. Pero lo que sucede es que para que lleguemos a ese fin que nosotros anhelamos, nosotros esperamos, no es a través de nuestros caminos o de nuestros pensamientos, sino que es a través de sus caminos y de sus pensamientos. Por eso, mi querido hermano, te animo a que si en esta mañana quizá puedas estar viviendo una situación que no entiendes, una situación que no comprendes, una situación que no te agrada en absoluto, que aún así puedas orar como Jesús hizo y que le puedas decir, sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre quieres el bien para nosotros. Hay cosas que quizá no entendemos. Hay cosas que quizá no compartamos, se nos escapa totalmente de nuestra lógica, pero en esta mañana queremos decirte, sí, Padre, porque a ti sí te agrada. Gracias, mi Dios, por el gran ejemplo que nos dejaste, que es tu Hijo Jesús. De Él aprendemos a cómo vivir, de Él aprendemos a cómo orar, de Él aprendemos a cómo comportarnos. Gracias porque Él es nuestro sumo sacerdote. Gracias por tantas bendiciones que tú estás haciendo por nosotros. Gracias por este fin de semana que hemos tenido lleno de tu presencia, lleno de tu paz.
Y te pedimos por hoy lunes que nos guardes, nos bendigas, que tu mano esté sobre nosotros en este día y en esta semana. Gracias, mi Dios, te damos por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido, por favor, comparte conmigo de qué aprendiste ayer en el culto, de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué fue lo que aprendiste, lo que el Señor te habló, lo que el Señor te ministró. Compártelo conmigo y así aprendemos juntamente. Nos vemos mañana, si así Dios vuelve a darnos este inmenso privilegio. Dios te bendiga.